La atarraya consiste en una red de forma circular, sujeta en la parte central por una línea o cuerda de recupere y plomos en toda su circunferencia. Como la red es un círculo, a la hora de fabricarla y calcular sus partes, deberemos respetar los parámetros que intervienen en esta figura geométrica. Está formada por rombos unidos entre sí, con nudos que no se corren, los cuales iremos incrementando con lo que llamaremos aumentos o crecientes. En este video mostraremos dos tipos de nudos, que nos serán útiles para nuestro proyecto, las herramientas y los materiales a usar. Un poco de teoría. La trama de la red circular o atarraya se teje desde el centro del círculo hacia la periferia del mismo. A medida que aumenta su diámetro debemos agregar más mallas, ya que el tamaño de estas va a ser siempre el mismo. Debemos entonces hacer mallas dobles y ubicarlas en lugares precisos de la trama de la red y en la cantidad necesaria. Empezamos con la figura del rombo. Luego lo dividimos en dos y tendremos dos triángulos equiláteros. En este punto debemos definir cuál va a ser el tamaño de la medida de la malla. Supongamos que la vamos a hacer de 3 centímetros o el tamaño que deseemos en nuestros rombos. Nuestra medida de circunferencia está dada por pi por 2 por r, donde pi es 3,1416 y r es el radio de la atarraya. En nuestro caso va a ser la altura que tenga. Lo que debemos procurar es que la suma de las mallas de la última fila por la medida de nuestra regla sea igual o parecida al resultado de la circunferencia. Como por ejemplo, tenemos un margen de error que podemos compensar en la fila de los plomos o haciendo más o menos mallas. Otro componente de nuestra red van a ser los tiros, que son los encargados de cerrar el círculo y atrapar los peces. Vamos a empezar, por ejemplo, con 50 mallas. Hacemos 3 filas y luego un aumento cada 2 mallas. Eso nos da 25 mallas más. Hacemos 3 filas más y luego hacemos un aumento cada 3 mallas. Nos da 25 mallas más. Llevamos 100 mallas. Hacemos 3 filas más y hacemos el aumento cada 4 mallas. Llevamos 125 mallas. 3 filas más y aumentamos cada 5 mallas. Llevamos 150 mallas. Hacemos 3 filas más y un aumento cada 6 mallas. Llevamos 175. Y continuamos así sucesivamente hasta el final. Podemos hacer una tabla que nos mostrará el paso a seguir y el progreso obtenido. Lo indispensable que necesitamos: una aguja. Esta aguja está hecha en acero inoxidable, está hecha de un cuchillo. La enseñaré a hacer en un próximo video. También podemos usar hechas en madera o en bambú. Tenemos las reglas para el tamaño que deseemos en nuestra malla. Este tipo de material no lo recomiendo porque se van creando unos surcos con el hilo y es muy difícil de trabajar. Es mejor estas que están hechas en baquelita, es un material hecho para los circuitos impresos, muy resistente. Y este en aluminio, muy buena regla. Tenemos el nylon. Tenemos nylon multifilamento, se puede usar monofilamento. Este que es más grueso para los tiros. Tenemos los plomos que los vamos a colocar al final de la atarraya, pegados de este lazo. Elementos para corte. Necesitamos una candelita para quemar las puntas de los empates y ganchos. Cualquier tipo de gancho nos sirven para pegar. Este lo uso yo para contar los aumentos. Este es un tapón de lavadero, un desagüe de lavaplatos. Se consigue en cualquier ferretería y lo usamos haciendo 8 huecos para unir el inicio de la atarraya por medio de una cuerda que la vamos a introducir y la vamos a amarrar y va a quedar así. Aquí tenemos el empate y nos queda corrediza. Y necesitamos un girador. No tengo uno más grande, no lo puedo conseguir, pero
Mientras más grande mejor, es el que va a unir los tiros de la atarraya con la cuerda de recupere. Y eso es todo lo que necesitamos. Nudo número 1. Sostenemos la regla con la mano izquierda manteniéndola apoyada con el índice y el pulgar. Damos la vuelta de abajo hacia arriba por detrás de la regla y tomamos el siguiente rombo. Pisamos el hilo con el índice y el pulgar firmemente y hacemos un círculo de la izquierda a la derecha e introducimos la aguja de atrás hacia adelante tomando los dos hilos del rombo. Volteamos la aguja a la derecha e introducimos la aguja nuevamente de atrás hacia adelante, pero por el medio de los dos hilos, jalamos hacia abajo. Nudo 2. Se coloca el índice en la malla siguiente. Se toma la regla con la mano izquierda, manteniéndola apoyada con el dedo medio y el pulgar, mientras que los otros dedos quedan atrás. Se pasa el hilo de abajo hacia arriba, envolviendo en los dedos medio y anular formando un anillo, y pisándola con el pulgar. Luego se baja el hilo llevándolo atrás de los 4 dedos. Se introduce la aguja en medio del anillo formado por detrás de la regla y frente al dedo índice, el cual retiramos y empezamos a jalar. Hacemos 3 movimientos. Soltamos el hilo del pulgar, luego el medio y el anular, quedando solamente el meñique con el hilo. Retiramos el meñique y jalamos fuertemente. Para empezar la atarraya, hacemos un nudo corredizo y lo aseguramos. Dejamos un espacio y luego hacemos una sucesión de nudos de la siguiente manera. Hacemos el primer nudo que luego vamos a deshacer porque no queda seguro. Empezamos con el nudo número 1. Debemos realizar el doble de mallas que llevará al inicio de la atarraya, porque haremos la fila 1 y 2. Como por ejemplo, si la queremos de 40 mallas, en nuestro inicio hacemos 80 nudos. Si la queremos de 50 mallas al principio, hacemos de 100. Si la queremos de 60, la hacemos de 120. Continuamos haciendo los nudos hasta que tengamos la cantidad deseada. Todo esto lo hacemos con el nudo número 1, porque es un poco más fino que el nudo número 2. Continuamos haciendo nudos y nudos y nudos. Ya vamos terminando la cantidad deseada. Cuando ya terminamos, usamos un gancho y empezamos con la malla opuesta a la aguja y la vamos recogiendo una a una hasta el final. Recomiendo usar un gancho que se cierre para que no se nos dañe el trabajo. El primer nudo no lo tomamos, el cual vamos a deshacer, y luego la acomodamos para empezar a tejer. Vemos cómo va quedando la malla de la atarraya, la fila 1 y 2. Unimos esta punta primera con el final. Continuamos con la tercera fila. En esta empezamos con los aumentos, que es una combinación del nudo número 2 con el nudo número 1. El tejido lo hacemos con el número 2 y donde va el aumento utilizamos el número 1. Muchos se preguntarán, ¿por qué 3 filas? En la fila del aumento hacemos la malla del aumento. En la siguiente es el aumento real y en la siguiente emparejamos.
Aquí vemos cómo va quedando el aumento. Continuamos tejiendo y hacemos otro aumento. Vemos cómo queda. Y en la siguiente fila hacemos normalmente las mallas con el nudo número 2. Miremos cómo va quedando las mallas dobles. Ahora quiero mostrarle cómo hago el aumento en mi atarraya. Vamos a usar este gancho para llevar un orden en los aumentos. Para mí es muy difícil ir contando las mallas. Con cualquier interrupción pierdo la cuenta, por lo que marco dónde debe ir el aumento. Estoy en un aumento cada 14 mallas. Coloco el gancho y así no me preocupo de estas. Entonces continúo tejiendo. Y aquí en este sitio va el aumento. Los invito a ver próximamente otro video donde explico los tiros y cómo colocar los plomos. Hasta la próxima.